Bienvenidos a nuestro culto en castellano. Espero que hayan pasado bien la semana. Deseamos de que este tiempo de adoración sea un tiempo de bendición, de edificación, de aliento, donde podamos juntos disfrutar de la presencia de Dios. Les comparto los anuncios. En primer lugar, les recordamos que los horarios de nuestro culto son los domingos a las 10 en coreano y a las 11 en castellano. También pusimos los datos del banco allí, aquellos que deseen hacer las ofrendas vía online. El segundo anuncio tiene que ver con la reunión de media semana, que los habíamos suspendido, pero a partir del 6 de mayo, todos los miércoles a las 20 horas, vamos a tener nuestra reunión de media semana con 3 temas distintos. Lo vamos a hacer con modalidad online, por eso necesitamos de que ustedes se inscriban primeramente con los pastores de respectivos temas, digamos, para poder organizar y para poder crearnos un grupo de conferencia vía online. Bien, ahora vamos a entregar la ofrenda al Señor. ¿Sí? Presentamos la ofrenda. Les comparto un versículo de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. Dice: ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerza al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Tú sabes, oh Dios, de las luchas y conflictos que estamos teniendo, así como tú prometes en la palabra de que los que confían en ti, Señor, renovarás tú la fuerza, correrán y no se cansarán. Queremos realmente de ti recibir esa fuerza. Padre, fortalece la vida de nuestros hermanos. Ayúdalos para que donde quiera que estén podamos, Padre, conforme a esta palabra, vivir con todo el vigor, con toda la fortaleza. Recibí también estas ofrendas que entregamos. Muchos hermanos desde sus casas, Señor, tienen dificultades, Padre Santo, económicas, dificultades, Padre, por las limitaciones que tenemos para movilizarnos. Yo te pido que vos acompañes a cada uno de ellos, los bendiga, Padre, los fortalezca, y para que podamos juntos, Señor, poner toda nuestra confianza en vos y realmente podamos contentarnos por todas las cosas que vos haces en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a alabar junto al Señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano una vez más. Vamos a saludarnos unos a otros con nuestra familia, vamos a decirle que el Señor inunde tu vida, que el Señor inunde tu vida, tu ser, que el Señor inunde la familia de cada uno de ustedes. Vamos a cantarle junto al Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace de ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre
esta alabanza es solo para ti. Amén. Amado Padre, bendito Dios, te damos las gracias por este nuevo día en nuestras vidas. Te damos gracias que a pesar de no poder estar congregados físicamente en un lugar, podemos alabarte, adorarte, escuchar tu palabra, porque tenemos la tecnología para poder darte cultos juntos como iglesia, en un solo sentir, con un solo corazón en Cristo. Para muchos la cuarentena es un tiempo difícil, es un tiempo complicado que nos toca vivir, nos saca de nuestra rutina diaria, nos saca de nuestros trabajos y nos encierra en nuestras casas. Realmente no sé si tienes un propósito para todo esto, pero sí sé que lo permitiste y sé que algo tenemos que aprender. Quizás como humanidad tengamos que aprender humildad. Creíamos que nos podíamos comer el mundo, que éramos superhombres, pero vino un virus microscópico y nos encerró en nuestras casas, al cual le tuvimos miedo porque nos podía llegar a matar. Ayúdanos, Señor, a ser más entendidos, a ser más sabios. Ayúdanos a buscar tu dirección, Señor, en todo esto. Y si en algún momento en el camino hacia ti nos desviamos, ayúdanos a poder volver y poder así encontrarle un sentido positivo a esta cuarentena. Ya basta, Señor, de malgastar nuestro tiempo. Ya basta de desperdiciar nuestro tiempo. Ya basta de quejarse. Ahora tenemos tiempo suficiente para orar. Tenemos tiempo suficiente para meditar en tu palabra. Tenemos tiempo suficiente para amar a nuestros hijos, amar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Tenemos un tiempo suficiente para poder amar a toda nuestra familia y a poder pasar tiempo con ellos. Tenemos el tiempo suficiente para volver a replantearnos las cosas importantes en nuestras vidas. Y sé que esta cuarentena un día va a terminar, pero no permitas que cuando termine seamos la misma persona que en el día 1. No podemos ser los mismos, Señor. Tenemos que ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas, mejores cristianos. Y si es así, Señor, hoy te doy las gracias por esta pandemia. En poco tiempo escucharemos la palabra del pastor. Ayúdanos a poder estar atentos, ayúdanos a poder abrir nuestros corazones. Te amamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra que vamos a compartir hoy es de Lucas capítulo 9, versículo 59 al versículo 62. Lucas 9, 59 al 62. Y dice, dijo a otro, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de lo que está en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Randy Pausch fue profesor de ciencia de la computación en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, pero falleció por causa de un cáncer de páncreas muy agresivo, solo con 46 años de edad, en el año 2008. Después de conocer de su enfermedad y sabiendo que le quedaba solo 3 a 5 meses de vida, fue invitado a dar una conferencia en la universidad donde él trabajaba y compartió una charla que se tituló La Última Lección. Pueden ver el video de su conferencia en YouTube y hay un libro inclusive publicado con el mismo título. Hay también un resumen de esta conferencia que compartí con ustedes por WhatsApp de la iglesia. Y quisiera compartir una frase que dijo él en esta conferencia. Dijo, cuando un muro aparece en nuestro camino, es por alguna razón. No es para detenernos, sino para mostrarnos cuántos queremos lograr. Cuenta él sobre su experiencia de cuando logró entrar a trabajar al parque Walt Disney, que tanto había deseado de niño.
Desde que terminó la universidad, él había intentado varias veces a ingresar a este parque para trabajar. Sin embargo, siempre fue rechazado. Pero después de 15 años, y él habiéndose preparado mejor inclusive, finalmente fue aceptado por el parque. De esa experiencia, él aprendió de que cuando un muro aparece en el camino, no es para detenernos, sino es para mostrarnos qué tanto queremos o deseamos realmente, ¿no?, lograr, alcanzar lo que estamos pretendiendo. El domingo pasado hablamos sobre las barreras, sobre los muros que aparecen cuando queremos seguir a Cristo. El muro del rechazo, el muro de soledad, y hay muchas otras barreras más que nos van a poner en duda si realmente estamos deseando, queriendo seguir a Jesús o no. Para la gente del mundo, nuestra decisión de seguir a Jesús le va a parecer como una locura. Por eso no va a haber aplausos. No esperen que les dé un like por la decisión que tomaron de seguir a Cristo. Porque nuestro consuelo no está en el mundo, sino en Cristo mismo. Nuestra satisfacción y contentamiento lo encontramos estando solamente con Jesús en su presencia. El versículo clave de capítulo 9 de Lucas, sin lugar a duda, es el versículo 23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿qué dice el Señor? Debe negarse primero, tomar su cruz y seguir mis pasos. Después de haber dicho esto, Jesús fijó su rostro hacia Jerusalén, hacia la cruz. O sea, lo que hizo él aquí con estas palabras fue invitar a aquellos que querían seguirle a él a que revisaran el costo, si realmente deseaban y estaban dispuestos a pagar el precio de ser un discípulo, un seguidor de Jesús o no. Dentro de este contexto, después de haber mostrado las barreras que se presentaron delante de Jesús en su camino a Jerusalén, vemos que Lucas muestra en los versículos de hoy el costo que implica pagar por aquellos que desean seguir a Jesús. Si realmente queremos estar junto a Cristo sobre el camino a Jerusalén, en primer lugar, tenemos que poder renunciar lo bueno para tomar lo mejor. Una de las primeras cosas que hicimos en casa cuando empezó la cuarentena fue hacer una limpieza profunda de un pequeño depósito que tenemos en el departamento. Hacía años que veníamos acumulando cosas. Cajas con libros y apuntes que traje de Corea cuando terminé el seminario, cables y repuestos de las computadoras viejas y teléfonos de línea que dejamos de usar hace años, latas de pintura, pinceles usados, cartones que habíamos guardado para las manualidades de escuela dominical y muchas otras cosas más que sabíamos que no la íbamos a usar, pero que no podíamos tirarlas. Pero tomamos la decisión con mi esposa de empezar a separar las cosas para donar y para tirar. La verdad que tuvimos un par de discusiones, nos costó ponernos de acuerdo, ¿no?, por algunos objetos, porque había cosas que uno quería deshacerse, pero la otra persona la quería conservar. Aunque tuvimos algunos desacuerdos, empezamos a tirar cosas y logramos ganar un buen espacio dentro del depósito. Cuando vimos todo ordenado, limpio, no saben el placer que nos dio de ver ese depósito que por años estaba desordenado. Y para poder ordenar este depósito, tuvimos que separar las cosas, ¿no?, y ver cuáles eran las cosas que realmente nos servían y cuáles no, cuáles eran cosas valiosas para conservar y cuáles para tirar. Había cosas buenas, cosas que pensábamos que las volveríamos a usar en algún momento, pero que las tuvimos por más de 10 años guardadas en el depósito y ni sabíamos que estaban allí. Entonces tuvimos que renunciar a esas cosas buenas para quedarnos con cosas mejores. Nos costó, pero el resultado fue ver un depósito ordenado y nuestro corazón es contento. Ahí entendí por qué los minimalistas no viven con lo justo y lo necesario. Pero lo cierto es que nos es difícil renunciar a las cosas que tenemos, más si son cosas buenas. Pero tenemos que aprender a dejar las cosas buenas para quedarnos con algo que es mucho mejor. Las dos personas que aparecen en la palabra de hoy muestran una actitud titubeante e indecisa frente al llamado de Jesús, justamente porque no podían renunciar a lo bueno que ellos tenían a pesar de que Jesús les ofrecía lo mejor para ellos. Miren el versículo 59. Dice, dijo a otro, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Versículo 61. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de lo que están en mi casa. En ambos casos, estos dos hombres no pidieron nada fuera de lo normal,
despedirse de la familia, enterrar a su padre. Son cuestiones familiares y son importantes. Sin embargo, el Señor no les permite. ¿Cuáles fueron las respuestas del Señor? Versículo 60, dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 60, pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Estas respuestas de Jesús suenan bastante duras, ¿no? Hasta pareciera que Jesús no tiene corazón, que es insensible y no valora a la familia. Pero por supuesto que Jesús no es alguien que menosprecie el valor por la familia. Para entender la respuesta de Jesús es muy importante conocer un poco el contexto cultural de la época. Para esta época, cuando alguien se moría, los judíos enterraban el cuerpo de un día para el otro. Por ser un lugar de mucho calor, Israel, ¿no? El cuerpo entraba enseguida a descomponerse. Por eso enterraban rápidamente a los cuerpos. Sin embargo, las costumbres fúnebres que tenían era bastante extenso y consistía de 3 etapas. Primero, había 7 días de lamento llamado Shiva. Después del entierro, los familiares directos debían estar llorando la muerte de sus queridos durante 7 días, sin salir de su casa. Inclusive contrataban personas y les pagaba para que durante esos días llorara, ¿no? Lamentara la muerte del difunto junto a la familia. Después de estos 7 días de Shiva venía Sheloshim, 30 días de luto. Estos 30 días incluían los 7 primeros días del duelo y los familiares ya podían salir de casa, pero tenían restricciones. Restricciones como evitar encuentros sociales, las fiestas, las músicas, y no podían afeitarse, cortar el cabello. Y si el fallecido era uno de los padres, los hijos pasaban a la tercera etapa, que es el año del duelo. Hacían lo mismo que en Sheloshim, seguían con las restricciones, pero tenían que hacerlo por 12 meses más. O sea, cuando este hombre del versículo 59 dice, Señor, permitíme primero ir a enterrar a mi padre, en realidad lo que podía suceder era que cuando este hombre termine con todos los procesos fúnebres y regrese con Jesús, Jesús ya habría muerto en la cruz, habría resucitado el tercer día y ascendido al cielo inclusive. Ya sería demasiado tarde. Ya no podría seguir al Señor, su tiempo habría terminado, el llamado del Maestro ya estaría caducado. ¿Comprenden? Lo que muestra aquí Lucas es la urgencia del llamado de Jesús. Es ahora o nunca. Debemos renunciar lo bueno para tomar lo mejor. Y ocurre lo mismo con el segundo hombre. El Señor no es cruel para no permitir que alguien se despidiera de su familia. Pero ¿por qué Jesús dijo lo que dijo? Porque supo que lo que él decía con su boca no era lo que él sentía en su corazón. Con su boca decía, te seguiré, Señor, pero en realidad no quería renunciar a su vida vieja. Por eso Jesús dice en el versículo 62, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. No es que de la nada el Señor dio un ejemplo de un campesino que ara el campo. Seguramente cuando dijo esto, Jesús estaba pensando en Eliseo. No sé cuántos de ustedes conocen lo que hizo Eliseo cuando recibió el llamado de parte de Elías, el profeta. Justamente cuando Elías visita a Eliseo para llamarlo como su discípulo, Eliseo estaba arando el campo, trabajando en el campo. Y dijo exactamente lo mismo que dijo este hombre de hoy, de Lucas 9. En Primera de Reyes, capítulo 19, 20, vemos que Eliseo le responde a Elías de esta manera. Permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Déjame despedirme de mis padres y luego te voy a seguir. Y si Eliseo dijo exactamente lo mismo que este hombre de Lucas, entonces ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Si Eliseo pudo llegar a ser discípulo de Elías y un profeta de Israel, ¿por qué este hombre de Lucas no podría hacer y ser igual a Eliseo? ¿Saben cuál es la diferencia? No las cosas que ellos dijeron, sino el deseo, ¿no?, que ellos sentían de seguir al Maestro. El deseo, ¿no?, realmente de querer despedirse de su familia. La gran diferencia estaba en el corazón de ellos, porque miren lo que hace Eliseo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Eliseo dejó de ir tras él, luego tomó la yunta de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes cocinó su carne y las dio a la gente para que comieran. Después se levantó,
fue tras Elías y servía. Eliseo toma los bueyes con que estaba arando la tierra y los cocina. ¿Con qué? Con el arado, dice la palabra, con su herramienta de trabajo. Esas herramientas que estaba usando para el trabajo del campo, le prende fuego al arado y con eso cocinó los bueyes y los repartió a sus vecinos para que comieran. Vemos que él renuncia a lo bueno, se deshace de su pasado porque quería tomar lo mejor, seguir a Elías. Y aquí está la diferencia con el hombre de hoy. Porque ¿qué dice el Señor? Tomaste el arado, pero seguí mirando para atrás. A pesar de que Eliseo y este hombre de Lucas dijeron las mismas palabras, queremos primero despedirnos de nuestra familia. El corazón de Eliseo estaba dispuesto a seguir para adelante. Para eso, ¿qué hace? Se deshace de los bueyes, ¿no? Tomó lo mejor, ¿no?, que estaba delante de él, el llamado. Mientras que el hombre de Lucas seguía mirando para atrás. En segundo lugar, es importante saber que Dios nos llama a ser aptos para el reino de Dios. Hermanos, nuestro Señor no es un Dios que pide sacrificios sin sentido a sus seguidores. Cuando Él nos llama a seguir y nos pide que paguemos el precio, es porque eso es absolutamente necesario y es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, dice en el versículo 62, ¿no?, que dice, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Cuando dice aquí, ninguno de los que hacen esto es apto, esta palabra apto en griego es eusetos, y significa bien colocado, apropiado, útil. Y cuando el Señor dice aquí que no es apto, significa que esa persona no es apropiada, no es útil. Por eso en Dios habla hoy traduce como no sirve para el reino de Dios. No sirve, es inservible, inútil. Imaginen, por ejemplo, utilizar un palo de golf caro para martillar la pared. O imaginen que a Messi y a Ronaldo, en vez de mandarlo al campo de fútbol, lo hayan mandado a limpiar el baño. ¡Qué desperdicio de recursos! Estarían fuera de lugar. Cada cosa tiene que estar en su lugar. Messi y Ronaldo son hombres que podemos decir que fueron creados y formados para estar en el campo de fútbol. Allí es donde ellos pueden brillar, sentirse útiles y ser valorados. Entonces, ¿dónde es el lugar que nosotros debemos estar? ¿Dónde es el lugar que vos, hermanos, deberías estar? Hermanos, nosotros fuimos criados para vivir para la gloria de Dios. Fuimos llamados y escogidos para vivir para el reino de Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, cuando somos utilizados por Dios para su gloria, es cuando encontramos el verdadero significado y el verdadero valor de nuestras vidas. Cuando somos aptos, útiles para el Señor. Hermanos, fuimos creados para ser felices en Cristo y no fuera de Cristo. ¿No será que muchos de nosotros seguimos mirando para atrás y en vez de usar nuestras vidas y nuestros dones para Dios, utilizamos para el mundo, para las satisfacciones propias? Por eso nos sentimos frustrados si no encontramos el verdadero gozo de la vida. Y para poder ser un instrumento útil para el reino de Dios, tenemos que poder renunciar a lo bueno y tomar lo mejor. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos amar a Dios y a las riquezas a la vez. Fíjense dónde están ustedes parados, porque fuimos llamados a ser aptos, útiles para el reino de Dios. Para eso tenemos que estar junto a Cristo sobre el camino a Jerusalén. Allí es donde tenemos que estar. En tercer lugar, necesitamos mirar la cruz y amar a Cristo. Todos nosotros, incluyéndome, nos enfrentamos muros y tentaciones que nos llevan a mirar para atrás unas y otra vez. No por eso este camino es imposible de seguir, no. Podemos caminar, podemos seguir al Señor, podemos llegar a Jerusalén juntamente con Cristo. Y no se trata de pelear con nuestras fuerzas o lograr con nuestra voluntad. Se trata de mirar la cruz de Cristo. Sí, fijar la mirada en la cruz como lo hizo Jesús. Y por medio de la cruz saber cuán grande es el amor con que Cristo me amó. Cuán grande y pesada fue esa cruz que Jesús tuvo que cargar sobre él para hacerme apto para el reino de Dios. Y saber también cuánto yo amo a esa cruz y al Señor Jesús que murió por mí. Mientras más grande sienta ese amor de Cristo hacia mí, mientras más grande sea mi amor hacia Cristo,
más pequeño se hace el precio que tengo que pagar por seguir a Él. Porque donde hay amor, no existen sacrificios grandes. Cuando estamos enamorados de Cristo, el reino de Dios se hace cada vez más grande para nosotros, mientras que este mundo se vuelve cada vez más pequeño. ¿Qué tantos desean seguir a Cristo? Mejor dicho, ¿qué tanto aman a Cristo? Porque los muros que enfrentamos en la vida no son para frenar nuestro caminar con Cristo, sino para mostrarnos cuánto amamos y cuánto deseamos seguirle a Él. Amén. Aprendamos a dejar los buenos del mundo para tomar lo mejor de Cristo. Anhelemos y busquemos a ser aptos, útiles para el reino de Dios en nuestra vida. Y miremos la cruz, ¿no? Y contemplemos cuán grande es el amor que Cristo tuvo hacia mí, que Cristo tiene hacia mí. Y solo eso nos va a sostener este caminar con Jesús hacia Jerusalén. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias. Así como hemos estado compartiendo, es verdad, aparecen muros y barreras en nuestro caminar juntamente con Cristo. Pero sabemos que esos muros, Señor, no son para detener, frenar nuestros pasos, sino para mostrarnos cuánto amamos, cuánto deseamos realmente estar con Cristo y seguirle a Él. Yo te pido, Señor, que vos bendiga la vida de mis hermanos para que ellos puedan realmente dejar lo bueno y tomar lo mejor, el llamado de Jesús para su vida. Que aprendamos a estar donde nos corresponde y ser útiles, aptos para el reino de Dios. Y podamos también mirar la cruz, contemplar esa cruz y saber cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, infinito amor de nuestro Dios Padre, la fortaleza y la llenura del Espíritu Santo sea sobre cada uno de aquellos que desean, anhelan estar juntamente con Jesús sobre este camino, que van a dejar lo bueno y a tomar lo mejor para poder realmente ser aptos para el reino de Dios. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén.